¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a las charlas pastorales, iniciando la temporada número 172. Este es el primer episodio. Mi nombre es Arturo Delgado y gracias por sintonizarnos, por vernos, por compartirnos, escucharnos y aún algunos que de repente mandan algún comentario. Muchas gracias. El día de hoy y esta semana, más bien esta temporada, estaré compartiendo sobre lo que es la fe. Voy a hablar acerca de la fe. Y bueno, pues la idea es que tengamos fe en Dios. Muy bien, vamos a nuestra primera charla el día de hoy. El Señor Jesús estaba con sus discípulos, ¿no? Y Él pues iba de aquí para allá por todos lados, hablándoles acerca de la palabra del Señor y todo esto. Cuando pues tuvo un suceso, ¿no? Donde una higuera que Jesús buscaba algún fruto, dice que no lo encontró y al no encontrar el fruto, pues la maldice y la higuera se secó. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos de la siguiente manera, en el capítulo número 11, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ahí está, tengan fe en Dios. En otra ocasión Jesús les dice que debemos creer en Él, creer en Dios. Si crees en Dios, también debes creer en Él. Y luego habla acerca: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces tenemos aquí que dice: tengan fe en Dios. La fe siempre ha existido. La fe no solamente existió en los tiempos de Jesús. Nosotros tenemos a un hombre llamado Abraham, al que se le conoce el padre de la fe, quien, creyendo que Dios era el que le hablaba y le había prometido una tierra, salió desde la casa de su familia, ¿verdad? De su origen, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, para dirigirse a una tierra que no conocía. Creía en esa voz que le guiaba, en esa palabra que le hablaba, porque no lo veía, porque Dios es invisible. Y entonces dice la palabra de Dios que él salió hacia allá creyendo a esa palabra. Entonces la fe siempre ha existido, ¿no? De hecho, en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, que lo vamos a ver también algo esta semana, pues habla acerca de es como una especie de galería de héroes de la fe, en donde no solamente Abraham, sino también Moisés, y encontramos a los patriarcas, y encontramos a los profetas, y algunos otros de los jueces, quienes tuvieron fe en Dios. Y bueno, yo voy a hablar acerca de la fe y voy a estar compartiendo acerca de esto. Y sigo leyendo, ¿verdad? Dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirán y les vendrá. Y bueno, este pasaje de la palabra de Dios que está en Marcos, capítulo número 11, para empezar nos invita a Jesús a tener fe en Dios. Y luego nos da una serie de claves importantes para incrementar esa fe o para que la fe sea verdadera y tenga resultados. Número 1, encontramos nosotros que Jesús está diciendo que hay que tener fe en Dios. Hay gente que tiene fe en sí mismo y no está tan mal. Hay gente que tiene fe en personas, ¿verdad? Porque espera en ellos, pero las personas no están obligadas a seguir nuestras demandas o nuestras peticiones. Por lo tanto, la fe es subjetiva en esos casos. O sea, no necesariamente se va a dar la respuesta simplemente porque no fue puesta en Dios. Ahora, por otro lado, también, ¿verdad? Encontramos que hay personas que tienen fe en el gobierno, y hay muchísimos mexicanos que han perdido la fe, y mexicanos y de todos los países, ¿verdad? Que le han perdido la fe al gobierno, a los gobernantes, a los políticos, a la policía, a todo el mundo, ¿verdad? Se le pierde la fe porque todo el mundo falla. Por eso Jesús dice claramente: debes tener fe en Dios. Pon tu fe en Dios. Ahora, es difícil definir la fe, aunque el día de mañana voy a leer un pasaje donde habla acerca de la fe
y la definición bíblica de la fe, pero yo quiero decirla que me es fácil entenderlo y creo que para muchos también, no creo que yo lo haya inventado. Fe en Dios es confiar en Dios. Confía en Dios, es lo que está diciendo Jesús. Tened fe en Dios, confíen en Dios. Dios nunca te va a desilusionar, nunca te va a decepcionar, nunca te va a fallar. Él va a escuchar tu voz, tu oración, tu clamor, tu dolor. Tú puedes depositar en Él tu futuro, en sus manos, toda tu vida, toda tu esperanza de vida, tu esperanza de desarrollo, tu esperanza de progreso o prosperidad. Tú puedes depositar tu confianza en Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Claro que cuando uno habla de Dios y habla de la confianza, para empezar uno debe depositar su vida en las manos de Dios. No es nada más depositar una petición. O sea, hay gente que dice, Señor, te pido por favor y confío en ti que me vaya bien delante del funcionario de la Caja Popular a la que le voy a pedir dinero. Entonces le pide lo mínimo, esto es, al Señor le pide que le dé gracia delante de los que van a prestar dinero, pero no le dice a Dios, Señor, dame el dinero que necesito, ayúdame, dame creatividad. Entonces es casi como decirle, como la oración del narcotraficante que le pide a Dios que no lo descubran cuando lleva un cargamento a la frontera y sabe que hay retenes y le pide a Dios que si hay retenes, que no vean la droga que trae en las llantas o qué sé yo, en cualquier otro lugar. Bueno, yo digo en las llantas porque hay una canción que se llamaba La Camelia la Tejana que precisamente decía que llevaba la droga en la hierba mala, ¿verdad?, en las llantas. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Confía en Dios. Confíale tu vida. Ten fe en Dios. No tengas a Dios para depositar las cosas menores en Él, para dejarle las cosas de menor importancia. Confíale totalmente tu vida. Eso es para empezar. Tener fe. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.